estoy aquí para darte motivación ni para llenarte de frases hechas que suenan bien, pero no transforman nada. Lo que vas a escuchar no busca inspirarte, busca desmontarte, porque lo que has llamado debilidad no es algo que se cure ni se supere, es algo que se revela. Y cuando lo mires sin adornos, vas a ver que nunca fue real. Fue una construcción, una secuencia de justificaciones que repetiste hasta creer que eran parte de tu carácter. Pero no lo eran. Fueron una defensa, una historia útil para no confrontarte, para no cambiar, para seguir encajando. Si estás dispuesto a escuchar con atención, si puedes quedarte ahí sin escapar de la incomodidad y dejar que Nietzsche hable directamente a las partes de ti que llevas años escondiendo, algo dentro va a romperse. Pero no vas a convertirte en alguien mejor, porque esto no se trata de mejorar. Se trata de quitar capas, de dejar de proteger lo que siempre fuiste, porque esa versión que buscas no se construye, se libera. Y ha estado esperando el momento en que por fin dejes de esconderte detrás de lo que llamaste debilidad. Vamos a dejar algo claro. Nietzsche no escribió para consolar a los débiles, ni para abrazar a los que viven atrapados en su ansiedad o su fragilidad, como si fueran identidades fijas. Escribió para quienes ya están hartos de mentirse, para los que decidieron mirar la vida sin anestesia, con los ojos bien abiertos, para los que entendieron al fin que nadie viene a rescatarlos, que no hay método, ni gurú, ni milagro, solo una decisión: dejar de esperar y empezar a hacerse cargo. Si ya llegaste a ese punto, si te cansaste del miedo constante, de la pasividad disfrazada de prudencia, de las disculpas que das solo por existir, si te agotó esa inflación emocional que te volvió invisible, entonces no estás comenzando una transformación, estás regresando, porque la fuerza no estaba afuera, ni en el futuro, ni en lo que te falta. Siempre estuvo en ti, solo que enterrada bajo dudas, hábitos sociales y esa adicción silenciosa a estar cómodo todo el tiempo. Así que empecemos por una pregunta directa. ¿Qué significa realmente ser débil? Muchos creen que es llorar demasiado, no tener fuerza física o carecer de disciplina. Pero Nietzsche lo habría dicho sin rodeos. Debilidad no es sentir, es rendirse emocionalmente. Debilidad es necesitar permiso para ser uno mismo. Es entregar el poder de validarte a personas que ni siquiera saben quiénes son. Es vivir dependiendo de un espejo roto y creer que ahí está tu reflejo. La verdadera debilidad no es falta de fuerza. Es preferir la comodidad de una mentira antes que enfrentar una verdad que incomoda. Es decir que todo está bien solo para evitar el juicio. Es disfrazar la pereza de autocuidado, llamar humildad al miedo, o confundir la inseguridad con empatía. No estás siendo más humano por ceder, estás siendo menos tú. Porque la debilidad no es ausencia de poder, es la presencia activa de una traición interna, que ya ni siquiera cuestionas. Y aquí viene lo que nadie quiere decirte. El mundo moderno está diseñado para que seas débil. Desde que eras niño, tu educación te enseñó a obedecer sin cuestionar. Tu cultura te entrenó para encajar sin ruido. Los medios te alimentan una sensación de impotencia disfrazada de conciencia. Y lo más incómodo, incluso quienes dicen amarte muchas veces, se benefician de tu suavidad, de tu silencio, de tu duda constante. Por eso la celebran. Aplauden tu entrega, tu moderación, tu capacidad de no molestar. No porque eso te haga bien, sino porque así te vuelves pequeño, predecible, dependiente. Y lo peor de todo, fácil de olvidar. Nietzsche lo vio con claridad. Vio cómo la sociedad no busca que seas libre, sino domesticado. Y por eso escribió que el individuo siempre ha tenido que luchar para no ser absorbido por el rebaño. No hablaba de una lucha física, sino psicológica. La batalla silenciosa de mantenerte fiel a tus instintos cuando todo a tu alrededor te pide que los neutralices.
la tensión de seguir siendo peligroso, no violento ni caótico, sino imposible de domesticar en un mundo que te quiere educado, pulido y obediente. Por eso, el primer paso para deshacer tu debilidad es reconocer que fuiste entrenado para confundirla con bondad. Te enseñaron que decir que no es grosero, que poner límites es egoísta, que elegirte a ti mismo es narcisismo. Pero Nietzsche lo revierte por completo. La verdadera fuerza, la que deja huella, la que impone presencia sin necesidad de gritar, nace de rechazar el pensamiento en masa, de abandonar la necesidad de sentirse seguro y de dejar, de una vez por todas, de buscar ser aceptado. Entonces dime, con honestidad, ¿quién eres cuando dejas de necesitar que te aprueben? No en teoría, no como ejercicio imaginario. En serio, si te quitaras todos los filtros, si dejaras de corregirte para encajar, si nadie esperara que fueras amable, sumiso, correcto o humilde, ¿qué quedaría? ¿Qué dirías sin miedo? ¿Qué exigirías sin disculpas? ¿De qué te alejarías sin remordimiento? La mayoría no sabe responder quién es sin la mirada del otro, porque nunca construyó un yo, solo una reacción. Viven como ecos, corrigiéndose según el entorno, adaptándose para ser tolerados, moldeando una versión de sí mismos que no moleste, que no incomode, que no destaque. Pero eso no es identidad, es supervivencia. Y Nietzsche lo vio como lo que realmente es, la muerte lenta del espíritu. Porque el día que empiezas a filtrar tu verdad para que encaje en el sistema, ya perdiste. No hiciste una concesión, hiciste una rendición. Lo sientes, aunque no lo digas. Ese cansancio que no se alivia durmiendo, esa frustración sorda que no se va. No es agotamiento, es el precio que pagas por apagar lo que eres, con tal de mantener la superficie intacta. Nietzsche no vendría a decirte que seas más paciente, más amable o más tolerante. Te diría que no naciste para doblarte cada vez que alguien frunce el ceño, ni para pedir permiso antes de existir. No estás aquí para caerle bien a todos. Estás aquí para encarnar algo más agudo, más esencial, algo que no necesita gritar para ser inquebrantable. No es caos, es firmeza, no es arrogancia, es intocabilidad. Si hoy te sientes débil no es porque te falte algo, es porque llevas demasiado tiempo negando esa parte tuya que era fuerte desde el principio. Y cuando se niega algo por tanto tiempo, uno empieza a creer que nunca existió, pero sigue ahí, enterrada sí, rota, número, y a partir de ahora vamos a empezar a desenterrarla. Hablemos de tus hábitos, porque ahí es donde vive la debilidad, en lo que repites cada día sin darte cuenta. No aparece como una gran renuncia, sino como una serie de gestos pequeños que van pudriendo tu voluntad, mientras tú te dices que estás bien. Nietzsche lo resumió con precisión. Quien no puede obedecerse a sí mismo, será obediente a otro. Y ahí estás tú, despertando y entregándole tu atención a una pantalla, antes que a tu propósito. No porque el teléfono sea el enemigo, sino porque al hacerlo ya perdiste. No tomaste el día, lo cediste. Deslizas, comparas, envidias, te justificas. Y cada vez que reaccionas antes de crear, tu centro se debilita. Pierdes filo, pierdes dominio. Y lo peor es que ni siquiera lo notas, porque lo llamas rutina. Cambia eso. Empieza a tomar tus mañanas como un acto de soberanía. Antes de mirar una pantalla, mira cómo estás respirando. Endereza tu postura. Recuérdate que no eres un consumidor que se deja arrastrar por lo que aparezca. Eres un creador, un arquitecto, un estratega. Tu energía no está disponible para algoritmos en cuanto abres los ojos. Y luego observa cómo hablas, porque ahí también se esconde la debilidad. Cuando suavizas tu mensaje para no incomodar, cuando finges no saber lo que sabes, cuando te disculpas por cosas que ni siquiera merecen explicación. Ahí es donde pierdes presencia, y los demás lo sienten. Por eso te interrumpen.
Por eso te subestiman, porque estás cediendo sin darte cuenta. Nietzsche no susurraba, escribía con fuego, y no esperaba que fueras ruidoso, solo que fueras claro, porque la claridad es poder. La claridad hace que el otro se detenga, que preste atención, y si tu presencia todavía no logra eso, no es porque estés roto, sino porque sigues escondiéndote. Deja de esconderte. Defiende tus ideas sin adornos. Diles con firmeza, sin explicarlas ni suavizarlas. Deja que el silencio después de hablar tenga peso. La mayoría teme al silencio porque no sabe sostener la tensión. Tú no, porque en esa tensión se construye el respeto. Hablemos de emoción, porque has creído que ser fuerte es no sentir, pero eso no es fuerza, es desconexión. Nietzsche no promovía la insensibilidad, sino el dominio emocional. Sentirlo todo y aún así decidir con claridad. No reaccionar, sino responder. Cuando alguien te falta el respeto, no explotas, no suplicas, no te justificas. Miras, esperas, y cuando actúas lo haces con precisión, como un bisturí. Eso es fuerza. La debilidad es emoción sin conciencia. La fuerza es emoción que se dirige, no que domina. Así que deja de decir que eres una persona emocional como si eso explicara todo. No es verdad. Lo que eres es alguien que no ha desarrollado disciplina. Y la disciplina no es frialdad, es limpieza, es exactitud. Es la diferencia entre llorar porque te quiebras o llorar porque algo se revela. Lo primero te encierra en el papel de víctima. Lo segundo te devuelve lo humano. Y hablando de víctimas, Nietzsche las despreciaba, no por su dolor, sino por su fidelidad al estancamiento. Para él, la victimización era una nueva forma de esclavitud, no del cuerpo, sino de la mente. El problema no es el dolor, es lo que haces con él. Nietzsche no negaba el sufrimiento, lo que rechazaba era la pasividad que nace de convertirlo en excusa. Así que lo que tienes que hacer es dejar de contar tu historia como si fuera una tragedia interminable. Deja de usar tu pasado como escudo. Deja de usar tu dolor como moneda de simpatía. Empieza a convertirlo en acero. Porque la verdad es esta. A nadie le importa realmente lo que viviste. Lo único que importa es en qué te convertiste a pesar de ello. Si logras convertirte en algo que no se rompe, en alguien silencioso pero firme, pulido pero impenetrable, entonces tu pasado ya no será una carga, será una forja. Y tus cicatrices, lejos de ser una herida abierta, se volverán tu armadura. Nietzsche lo dijo con claridad. Quien tiene un porqué puede soportar cualquier cómo, pero lo que no te dijo nadie es que ese porqué no se encuentra, se elige. No es una revelación, es una decisión. Y cuando lo eliges, cuando lo grabas en tus días como una marca indeleble, la debilidad empieza a disolverse. Porque cuando tienes dirección, las distracciones mueren, el drama se vuelve irrelevante, la duda se convierte en ruido. Y la debilidad ya no tiene de dónde agarrarse. Así que decide, ahora, a quién sirves, qué construyes, qué proteges, qué no vas a tolerar ni un solo día más. Escríbelo, hazlo real y sobre todo, vuelve esa decisión innegociable, porque si no eliges tu propósito, el mundo te va a imponer uno, y será débil, será blando, servirá para mantenerte obediente, pobre y fácil de olvidar. Pero ese ya no es tu destino, no después de esto, porque si llegaste hasta aquí, ya no eres el mismo. Y ahora sí, vamos más profundo. Vamos a confrontar esas ideas que ni siquiera sabías que estaban ahí. Vamos a desarmar los hábitos que te atan. Y vamos a iniciar el último paso, devolverte a ti mismo, a esa versión tuya que no necesitaba ser reparada, solo liberada. Si llegaste hasta aquí, eso ya dice todo. No eres como los demás. La mayoría no soporta cuando le tocan la herida. Se incomoda, se va, busca otra distracción.
Finge que esto ya lo sabía. Tú no. Tú seguiste escuchando. Estás aquí porque algo en ti empezó a despertar. Algo antiguo, algo que no necesita explicación, algo que estuvo enterrado bajo demasiadas concesiones. Nietzsche no solo escribió sobre el poder, también escribió sobre el miedo que muchos sienten frente a él. Porque la debilidad no es solo mental o física, es existencial. Está en las historias que aceptaste sin pensar, en las etiquetas que heredaste sin cuestionar, en los pactos silenciosos que hiciste con el miedo antes de saber siquiera cómo se llamaba. Una de las raíces más profundas de la debilidad es el miedo a estar solo, y hay que hablar de eso, porque has pasado la vida intentando encajar. La escuela te enseñó a levantar la mano para pedir permiso. Tus amigos te enseñaron a no salirte del molde. Tu familia te enseñó a callar lo que incomoda. Tus relaciones te entrenaron para ser aceptable, inofensivo, sin bordes. Y poco a poco te hiciste adicto a la aceptación. No al amor, a la aceptación. Esa inclusión pasiva y muerta que solo se logra si te haces más pequeño de lo que eres. Nietzsche te miraría a los ojos y te diría que solo cuando estés dispuesto a estar solo por completo, podrás conocerte de verdad. Porque pertenecer tiene un precio, y la mayoría lo paga con su autenticidad, su fuerza y su individualidad. Pero tú no, ya no. Vas a desaprender esa adicción a encajar. Vas a dejar de pedir lugar en mesas ajenas. Vas a construir la tuya. Y si nadie se sienta contigo, mejor. Más espacio, más claridad. Ese es el primer salto, elegir la soledad por sobre la sumisión. Y luego viene lo más difícil, romper ese pacto interno que hiciste sin darte cuenta, ese que te hizo postergar, autosabotearte, mantenerte pequeño. Porque en algún momento aprendiste que brillar espanta, que ser honesto incomoda, que ser ambicioso te deja solo. No fue flojera, fue supervivencia. Pero ahora es momento de romper el contrato, porque como dijo Nietzsche, la serpiente que no puede mudar de piel, muere. Así que empieza con lo más básico, tus palabras, tu cuerpo, tu forma de estar. Habla con claridad, camina con presencia, ocupa tu espacio sin pedir permiso. Las palabras son hechizos. Si no vas a hablar con poder, mejor guarda silencio, porque todo esto, en el fondo, ya lo sabías. La única pregunta es, ahora que lo recordaste, ¿qué vas a hacer con eso?